Estamos de vuelta en el segundo segmento de este programa con el licenciado Alberto Mansuetti. En Guatemala, cuando uno habla de este tema, normalmente le dicen, no, aquí nunca va a pasar eso como pasó en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia, aquí nunca va a pasar. Bueno, a mí me recuerda a mediados de los 70, cuando yo llegué a Venezuela, era un país precioso y porque estaba muy mal la situación en Argentina en aquella época, a mediados de los 70, y en Venezuela, como le digo, en un país precioso, pero acaban de dar un mal paso, la nacionalización de la industria petrolera, ante el consenso unánime y aplauso total de todos los sectores. Entonces, cuando yo insistí que eso podía traer cierta inestabilidad en los frentes fiscal y monetario, y cierto riesgo, cierto peligro, tipo inflación y demás, me dijeron, no, aquí nunca va a pasar eso. Bueno, mire, en los 90 ya el Bolívar se había perdido su poder de compra con relación al Bolívar de los años 30 100 veces, y tuvieron que redefinir la moneda y sacar un tinoquito que se llamaba el Nuevo Bolívar, que valía 1 centavo de la época de Gómez. De manera que aquí nunca va a pasar, y pasó. Por la misma época de los tinoquitos yo vi cierta malestar en las Fuerzas Armadas, y entonces me dijeron, no, aquí nunca va a haber un golpe militar. Bueno, en el año 92 hubo 2 en ese mismo año, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y por último, cuando el candidato Chávez comenzó su campaña electoral, yo dije, me parece que este hombre va a ganar, y me dijeron, no, aquí nunca va a haber presidente militar porque ya Venezuela ya superó, ya es una democracia consolidada y los partidos políticos y bla, 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 y mire. Bueno, definitivamente, pues obviamente características latinoamericanas en muchos de los puntos que usted menciona, licenciado. Ahora, por ejemplo, en Guatemala, pues en esta época se está hablando muchísimo, porque de repente hay temas que como que se ponen de moda, y en este momento lo que se ha puesto de moda es decir, habrá que hacer cambios o no a la Constitución. Por eso yo mencionaba pláticas que hemos tenido con constituyentes que trabajaron en ella. Sin embargo, pues obviamente las épocas cambian, lo que pasó hace 25 años pudiera no ser vigente en esta época actual. Y parte de lo que se señala que son de los problemas de Guatemala de base que tenemos, están originados en alguna forma en la Constitución. Existen diferentes propuestas. Hubo, por ejemplo, una proreforma en la cual se planteaba una forma de hacerla. Sin embargo, en general existe un cierto temor de que cuando se abra una constituyente, alguien lo menciona como puede ser abrir una caja de Pandora, porque sin tener un objetivo claro de qué es lo que queremos cambiar, pues obviamente pudiera ser un caballo de Troya para muchísimas cosas. Así es, doctor, y muchísimas cosas no necesariamente buenas. En el libro Las leyes malas, yo insisto que más que reformas constitucionales, y no porque la constitución política de Guatemala sea perfecta, que ninguna lo es, sin duda puede tener defectos, pero yo insisto en la necesidad de reformas legales, de reformas a nivel legal, derogar, y 2 puntos fundamentales, derogación inmediata, es lo que en mi opinión, puedo estar equivocado, se requiere derogación inmediata de las más de 2000 leyes malas. En el libro están explicitadas. En esto quiero mencionar que me ayudó muchísimo, entre otras personas, el doctor Harris Whitbeck, que tuvo que ver en el proceso de deslegislación hace algunos años en Guatemala, y él y su equipo me ayudaron muchísimo en mi investigación. Entonces, en mi libro lo que hago es mostrar por qué son malas esas leyes. Es decir, son malas porque van contra la inversión, el ahorro, el trabajo, la producción, contra la economía. Son malas porque van contra la justicia, en algunos casos contra la verdad y hasta contra la gramática, porque están muy mal escritas, y por supuesto para quienes somos creyentes, contra las leyes de Dios. Doctor, ahora por ejemplo, cuando usted dice y el camino de salida, ¿verdad?
¿Cuál es ese camino de salida, si pudiéramos especificar cuáles serían esas medidas verdaderamente que nos llevarían a encontrar esta solución? Yo conozco mucho el trabajo de Harris Wisbeck y creo que fue un excelente trabajo. Desafortunadamente no hubo la voluntad política de seguir adelante con ellas para verdaderamente hacerlas cumplir. Bueno, en América, en Guatemala como en América Latina en general, en estos países, nuestros países somos muy parecidos. Hasta los años 30 teníamos buenas leyes, es decir, teníamos leyes que hacían prevalecer las libertades económicas, comerciales, los derechos de propiedad privada, es decir, eran leyes favorables al ahorro, la producción, el comercio, la creación de riqueza y el bienestar. Con posterioridad a esa fecha estos países empezó un proceso de producción de leyes malas, priorizando otros valores, como por ejemplo los supuestos derechos del trabajador, de la mujer, de los niños, de los viejos, de los adolescentes, ahora de los homosexuales, y el ambiente, y ya la cosa cambió y entró por la vía de las leyes malas, sobre todo desde los 90 hasta acá, el socialismo del siglo XXI. Entonces, mi propuesta, no solo para Guatemala, sino para todos los países, ¿cuál es el camino de salida? Muy simple. Derogar las 2000 y pico de leyes malas, casi todas, ninguna muy antigua, volver al marco jurídico antiguo, digamos anterior a los años 30, y eso sí, hacer 5 reformas. Por eso me gusta mucho la filosofía de este programa, acción positiva. Al socialismo del siglo XXI, doctor, no se lo combate con un puro negativismo, no se le combate con decir eso está mal, eso es demagogia, eso es regalar 300 quetzales, lo que sea, eso es comprar el voto. Mire, el socialismo del siglo XXI viene con un mensaje, no son solo 300 quetzales, viene con un mensaje y hay que combatirlo no con una pura contra, sino con un mensaje positivo. Y el mensaje positivo que yo encierro en mi libro, en mi opinión, son las 5 reformas que hay que hacer, que quedaron pendientes de los 90, reforma política, reforma económica, reforma de la educación, de la salud y la atención médica y de las jubilaciones y pensiones. Ahí en mi libro está detalladamente explicado. Puedo estar equivocado, pero es una propuesta, en mi opinión, digna de al menos ser considerada, ser discutida, ser tomada en cuenta y ver los pros y los contras. Y bueno, los lectores que están comprando y leyendo el libro me están dando la razón, porque ellos consideran que las propuestas valen, por lo menos valen el precio del libro, y entonces me dicen que algunas de las proposiciones que están ahí están muy bien, ellos están de acuerdo, otras están regulares en su opinión y otras no están de acuerdo. Bueno, eso es mi aporte, mi contribución, como agradecimiento por los 20 meses pasados en este país, en lo cual lo pasé fantástico, me llevo una cantidad impresionante de excelentes y buenos amigos, magníficos recuerdos y sobre todo mucha enseñanza y mucho aprendizaje, que para mí, que me la paso leyendo, reflexionando, escribiendo y conversando y dando clases sobre estas cosas, es fundamental. Así que ese libro es mi manera de agradecer a este país que me hospedó durante 20 meses tan generosamente. Vamos a un corte y en un momento regresamos con más acción positiva.